Gracias, Héctor. Y comenzamos por acá. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con lo que viene a ser la parte de funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Eh, Buenos días, Nicole. Mira, por ahí, Jan. Mira, las funciones inversas es un tema de por sí un poquito complicado. ¿Ya? En este caso, en lo que a nosotros nos corresponde ver en la parte de San Marcos, no es tan complicado como si estuviéramos, en este caso, viendo esto para otra universidad, como por ejemplo para la Universidad de Ingeniería, ¿no? No está complicado. Eh, para nosotros las funciones inversas son trabajar con los ángulos que tienen las funciones trigonométricas, que de ahora en adelante le vamos a llamar directas, ¿ya? Entonces, mira, para comenzar con el estudio de las funciones trigonométricas inversas, trabajamos primero con su propiedad fundamental. ¿Qué es la propiedad fundamental? La propiedad fundamental me dice esto. Mira, cuando yo tengo una función trigonométrica de un angulito teta y ese resultado es n, la función trigonométrica inversa me permite despejar el ángulo que tiene la función trigonométrica. O sea, yo quiero despejar teta. ¿Despejas teta? Sí. Entonces, esta función trigonométrica pasa al otro lado, ahora afectar n. Pero no pasa, si acá hay seno, por ejemplo, no pasa como seno o no pasa como un coseno. No, no, no. Pasa ahora como un arc de ft, arc f de t. ¿Y eso cómo se lee? Se lee que teta es igual a arco o ángulo, también se puede decir arco o ángulo, cuya función trigonométrica es igual a n. Entonces, esta propiedad fundamental me permite despejar el ángulo que tiene la función trigonométrica. Ejemplo, si yo tengo el seno de un angulito teta que vale un cuarto, entonces con esta propiedad fundamental yo puedo despejar el ángulo. El ángulo teta sería arco seno de un cuarto. ¿Ya? No vayas a pensar de que esto es arc y luego el seno afecta un cuarto, o sea que el ángulo del seno es un cuarto. No, no, no. Todo esto va junto, todo esto va junto. Entonces, teta es un arco seno de un cuarto. Ahora, ¿esto cómo se entiende? Cuando tú en un problema veas una función inversa, como el arco seno, esa función inversa es un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que estaba dentro del seno. ¿Y cuánto tenía el resultado del seno? Un cuarto. Entonces, el arco seno de un cuarto es un ángulo que estaba dentro del seno cuyo resultado es un cuarto. Así se entiende. ¿Ya? O, por ejemplo, acá, tengo el coseno de alfa que es 2/3. Coseno de alfa que es 2/3. Despejas el alfa. ¿Cómo despejas el alfa? Ah, el alfa lo despejas como arco coseno de 2/3. ¿Qué es el arco coseno? El arco coseno es un ángulo, ahí está un ángulo, cuyo coseno vale 2/3. O puedo tener la tangente de beta que es igual a raíz de 13 sobre 4. Yo puedo despejar beta. Esta tangente pasa al otro lado y pasa como la función inversa, que sería arco tangente de raíz de 13 sobre 4. Entonces, siempre que nosotros veamos una función inversa, que es el arco seno, arco coseno, arco tangente, cualquier otro arco, siempre me representa un ángulo. Un ángulo. Ahora, el ángulo depende de la razón trigonométrica con la que estemos trabajando. Si es arco seno, es el ángulo que está dentro del seno. Si es el arco coseno, es el ángulo que está dentro del coseno y así. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el seno de un angulito, seno de un angulito beta, por ejemplo, y eso es igual a un medio? Y yo despejo beta. Si despejo beta, ¿beta qué sería? Arco seno de un medio, ¿no? Beta sería arco seno de un medio. ¿Estamos? Pero nosotros sabemos qué angulito hace que el seno sea un medio, ¿sí no? ¿Qué angulito hace que el seno sea un medio? A eso lo hemos visto en razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? Hace tiempo, ¿no? ¿Seno de qué angulito me sale un medio? Sí o no que es 30, ¿no? Seno de 30 es un medio. Ah, si seno de 30 es un medio, entonces beta es 30.
Entonces beta es 30. Solamente que en funciones inversas, los angulitos lo damos en radianes, ¿ya? Entonces por eso a 30 lo cambio a radianes, que sería pi sextos. Conclusión, el arco seno de un medio es pi sextos. El arco seno de un medio es pi sextos. Ahí se entiende, ¿no? Toda función inversa es un ángulo. Solamente que en este caso, este arco seno de un medio sí es conocido. ¿Este arco seno de un cuarto es conocido? No, porque no conozco un ángulo que haga que el seno sea un cuarto, o que el coseno sea 2/3, o que la tangente sea raíz de 3/4. Entonces, como no es conocido, lo dejo así. Pero hay algunas funciones inversas que sí son conocidos los ángulos. ¿Ya? Ahora, y tú dirás, pero si seno de beta es un medio, entonces beta puede ser 30 y cumple, sí. Pero beta también puede ser 150. Beta también puede ser 150, porque yo cuando hallo el seno de 150 y aplico reducción al primer cuadrante, el seno de 150 me da un medio. Entonces, beta también podría ser 150, lo que hace que beta también pueda ser 5 pi sextos, que es 150 en radianes. No, 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 no. Cuando nosotros trabajamos con funciones inversas, que son angulitos, que toman las funciones trigonométricas, los angulitos que tomamos cuando trabajamos con funciones inversas no pueden ser cualquiera. No, no, no. Por más de que cumpla con esta igualdad, por más de que cumpla, no. Siempre deben ser angulitos que estén en un intervalo. Y ese intervalo lo doy por acá. Se le conoce como dominio restringido de las funciones trigonométricas directas para poder hallar sus inversas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar con la inversa de la función seno, ¿sí? Queremos despejar el angulito del seno. El angulito solamente debe tomar valores de menos 90 a 90. No puede tomar 150, 180, 210. No, no, no. Solamente valores de menos 90 a 90, ¿ya? Cuando quieras trabajar con la función inversa del seno. En el caso del coseno, solamente de 0 a 180. En el caso de la tangente, de menos 90 a 90 abierto. En el caso de la cotangente, de 0 a 180, abierto también. En el caso de la secante, angulitos que van de 0 a 180 y dentro de esto no tomar a 90, porque secante 90 no está definido, por eso no se toma 90. Y para el cosecante de menos 90 a 90 no tomando 0, porque cosecante de 0 no hay. O sea, este arcoseno, este arcocoseno y este arcotangente son angulitos que deben estar, en el caso del arcoseno debe estar de acá a acá, este angulito. Este angulito debe estar de 0 a 180 y este angulito de acá debe estar de menos 90 a 90. ¿Está bien? O sea, no, cuando trabajamos con funciones inversas que son ángulos, no puede tomar cualquier ángulo, no, 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 solamente esos ángulos que están mencionados ahí. Y para trabajarlo mejor a esas tres funciones trigonométricas inversas, que son las más elementales, vamos a trabajarlas por separado. Función inversa del seno o arcoseno. Notación, y igual a arcoseno de x, si lo denotamos como una función. O también se denota de esta manera, seno a la menos 1 de x. Seno a la menos 1 de x, así también se denota. ¿Ya? Seno a la menos 1 de x. Este arcoseno o seno a la menos 1 de x tú lo puedes llevar al otro lado por la propiedad fundamental y quedarte con seno de y igual a x. ¿Ya? Seno de y igual a x. Ahora, ¿qué tengo que saber de esta función inversa del seno? Su dominio. El dominio son los valores que está dentro del arco seno, que en este caso es x, que va de menos 1 a 1. Rango. El rango son todos los valores que toma y. Y los valores que toma y son los valores que toma el arco seno. Y como el arco seno es un ángulo, solamente tomaría angulitos de menos 90 a 90. Ese rango. Propiedad. Cuando tengo el arco seno de un negativo, el negativo sale. Y te quedas con el arco seno positivo. Negativo sale. ¿Ya? Es una función creciente. Y eso es viendo su gráfica. Esta es la gráfica de la función arcoseno. Si tú la ves de izquierda a derecha, la gráfica se va hacia arriba. A eso se le llama función creciente. ¿Sí? Función creciente. Dominio son los valores que toman el eje X, que van de menos 1 a 1, y rango son valores que toman el eje Y, de menos 90 a 90. Ahora, fíjate la diferencia. Cuando tú trabajabas con la función seno, los angulitos
iban en el eje X, ¿no? 90, 180, 270, 360, eran valores que estaban en el eje X, ¿sí o no? Y al hallar el seno de 90, el seno de 180 y todo eso, eran valores que tomaba en el eje Y, que iban de -1 a 1, ¿sí o no? Pero cuando nosotros trabajamos con una función inversa en su gráfica, ¿sí? Los angulitos ahora no están en el eje X, ¿están dónde? En el eje Y, mira, los angulitos ahora están en el eje Y. Y los valores del seno que antes estaban en el eje Y, ahora están en el eje X. Eso es la diferencia con la función seno. La función inversa del seno, los angulitos están en el eje Y y los valores del seno están en el eje X. ¿Ya? Esa es la característica de la función inversa del seno. Al ser una función creciente, si tú encuentras un intervalo para valores de X y le aplicas el arco seno, la desigualdad se mantiene. La desigualdad se mantiene, ¿ya? Se mantiene, no cambia. Eso nos ayuda para encontrar rangos de funciones, ¿ya? Vamos a verlo eso más adelante. Ahora, acá tenemos la función, mira. Funciona así, mira, ¿cómo funciona la gráfica? Por ejemplo, si tienes acá un angulito, por ejemplo, ponle el angulito de pi cuartos, acá estaría el resultado. ¿Qué está acá? El seno de pi cuartos. ¿Y cuánto vale el seno de pi cuartos? Raíz de 2 sobre 2. O por acá tienes un angulito que es menos pi tercios, menos pi sextos. Acá estaría su resultado, que sería seno de -30. Seno de -30 es -1/2. ¿Así? ¿Ya? Pero tal como está graficada, es la función arcoseno de x. Y toda función arcoseno siempre va de -90 a 90, eso no te olvides, de -90 a 90, y todo lo que está dentro del arcoseno siempre va de -1 a 1. ¿Ya? Entonces, esa es la función inversa del seno, arcoseno. ¿Ya? Es un ángulo. Nosotros estamos trabajando con el ángulo, pero es un ángulo que está dentro del seno, ¿no? La función inversa del seno. La función inversa del coseno del arco coseno. Notación y igual al arco coseno, o coseno a la -1 de x, o coseno de y igual a x. Dominio de -1 a 1, rango de 0 a pi, de 0 a 180. Propiedad cuando tengo el arco coseno de un negativo, la propiedad me dice, ¿el negativo sale? Sí, sale. Ahí está, el negativo salió. Pero antes hay que ponerle un pi. Así es la propiedad, ¿no? Hay que ponerle un pi antes. Pi menos arco coseno de x. Es una función decreciente. Eso lo vamos a ver en su gráfica. Mira, si vemos la función de izquierda a derecha, vemos que la gráfica, a medida que avanza, va bajando. A eso se le llama función decreciente. Y cuando yo aplico el arco coseno a una desigualdad, la desigualdad cambia. No se mantiene. Esa es la característica de una función decreciente. Igualito, los angulitos están en el eje Y, los valores del coseno están en el eje X, ¿ya? Función de arco coseno, en general, los valores que toma van de 0 a 180 y todo lo que está dentro del arco coseno siempre debe tomar valores que van de -1 a 1, ¿sí? Función arco coseno. Sigamos por acá. Eh, Función inversa de la tangente o arco tangente. Notación y igual a arco tangente de x o la tangente a la -1 de x. Dominio es todos los valores que puede tomar x que van de menos infinito a más infinito. O sea, x puede tomar cualquier valor. El rango solamente toma angulitos de -90 a 90, no tomando -90 porque ahí es abierto y no tomando 90. ¿Ya? Eh, Cuando tienes el arco tangente de un negativo, sale. Igual que en el arco seno, también sale el negativo. En el arco coseno sale el negativo, pero primero se le pone un pi. Es una función creciente, ahí está, función creciente. Está entre dos asíntotas horizontales, uno en -90 y el otro en 90, dos asíntotas horizontales. Nunca la función sobrepasa esas asíntotas, nunca sobrepasa. ¿Ya? Es una función creciente porque
va subiendo, miren la gráfica, va subiendo, va yéndose cada vez más arriba, arriba, arriba. ¿Ya? Y como es una función creciente, al aplicarle el arco tangente a una desigualdad, la desigualdad no cambia. En general, toda función arco tangente va de menos 90 a 90, abierto, y todo lo que está dentro toma valores que van de menos infinito a más infinito, que serían todos los reales, ¿ya? Eso es para la función inversa de la tangente o el arco tangente que se conoce, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con funciones inversas, por ejemplo, acá, tengo el arco seno de un medio. ¿Qué es el arco seno de un medio? Es un ángulo que estaba dentro del seno, ¿sí o no? A ver, lo trabajas así, ¿no? Arco seno de un medio, ¿qué es? Ah, esto es un ángulo. Este angulito estaba dentro de qué? Estaba dentro del seno. Si tú lo pones para el otro lado, sería como poner un medio igual a seno de teta. ¿Qué angulito hace que el seno sea un medio? Ah, el angulito que hace que el seno sea un medio es 30. Ah, entonces el arco seno de un medio, ¿qué sería? 30. Pero por lo general damos la respuesta en radianes, que sería pi sextos. O, por ejemplo, tengo esto. Arco seno de menos raíz de 2 sobre 2. Recuerda que cuando es un arco seno negativo, el negativo sale. Entonces me quedaría menos arco seno de raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo se entiende el arco seno de raíz de 2 sobre 2? ¿Cómo se entiende el arco seno de raíz de 2 sobre 2? Como que esto es un ángulo, también es un ángulo. Un ángulo cuyo seno vale raíz de 2 sobre 2. Entonces, todo esto es un ángulo, puedo ponerle alfa. Ese angulito alfa estaba dentro del seno y cuyo resultado es raíz de 2 sobre 2. ¿Qué angulito hace que el seno sea raíz de 2 sobre 2? 45. Con el menos que está adelante, menos 45. Y en radianes, menos pi cuartos. ¿Sí? ¿Sí? O arco seno de raíz de 3 sobre 2. ¿Qué angulito hace que el seno sea raíz de 3 sobre 2? 60. Arco coseno de raíz de 3 sobre 2. ¿Qué angulito hace que el coseno sea raíz de 3 sobre 2? Eso es 30, ¿no? 30. O el arco coseno de cero. ¿Qué angulito hace que el coseno sea cero? ¿Qué angulito hace que el coseno sea cero? O yonin, yononi, eso te da 90. Arco coseno de menos raíz de 2 sobre 2. El menos sale, pero la propiedad me dice primero ponle pi. Pi menos, el menos que salió, arco coseno de raíz de 2 sobre 2. ¿Qué angulito hace que el coseno sea raíz de 2 sobre 2? 45. Sería pi menos pi cuartos, que es 45. Pi menos pi cuartos, 3 pi cuartos, que sería 135. ¿Ya? Entonces, de esa manera se trabaja. Ahora, vamos a ver qué problemas nos encontramos en nuestra guía. ¿Ya? Comenzamos con el problema número uno. Comenzamos con el problema número uno. Ahí está. Y me dicen calcular cuánto vale todo eso. ¿Ya? Hay que calcular cuánto vale todo eso. Comenzamos, mira. Comenzamos. Voy a hacerlo por partes. Primero voy a trabajar con el arco coseno de menos uno. Arco coseno de menos uno. Ya. ¿Qué pasa cuando tienes el arco coseno en un negativo? El menos sale, ¿verdad? Menos sale, entonces sacas el menos. Pero hay una formulita, ¿no? Hay una formulita que te dicen que cuando el arco coseno es negativo, sale el negativo, sí, pero antes le pones el pi, ¿no? Así es la formulita, pi. Pi menos arco cuyo coseno vale 1. Ya. Ahora, este arco coseno es un ángulo. Este arco coseno es un ángulo. Es un ángulo que hace que el coseno sea 1. ¿Qué angulito hace que el coseno sea 1? ¿Qué angulito nosotros conocemos que hace que el coseno sea 1? Buscas el Oyoni y Yononi, y ese es el ángulo, ahí creo, 0 y 180, pero 0, no, 180, con 180 es menos 1. Con 180 es menos 1. Entonces yo hubiera podido de frente, ¿no? Poner 180, ¿no? 0. Sería 0. 0, 0. 0. Claro, 0. Muy bien, 0.
Y pi menos cero, pi. O sea, yo hubiera podido hacerlo de frente acá, ¿no? Arco coseno que sea negativo a 180. ¿Listo? Pi. Entonces la respuesta ahí sería pi. Acá, pared. ¿Estamos? A ver, en el otro. Arco tangente de menos uno. Cuando lo que está dentro del arco tangente negativo, ese negativo sale. Y te da el arco tangente de uno. Ya. ¿Qué angulito hace que la tangente sea uno? Todo esto es un ángulo. Y este angulito hace que la tangente sea uno. 45, claro, Iván. Muy bien, muy bien, muy bien, Iván. 45. ¿Ya? Pero hay que poner la respuesta en radianes. Eso es lo que, en este caso, me dicen siempre que trabaje con funciones inversas. Menos pi cuartos, ¿ya? Sí. Y el último acá, el último, arco seno de menos un medio. Arco seno de menos un medio. Bueno, también sabemos que si es negativo sale menos. Y esto sería arco seno de un medio. Arco seno de un medio. Ya. Y bueno, el arco seno de un medio lo hemos visto, ¿no? Es 30, ¿no? 30, 30, 30. Pero con el negativo menos 30. Y menos 30 es menos pi sextos. ¿Está? Entonces ahora reemplazamos. Reemplazamos para calcular P. P sería arco coseno de menos uno es pi, arco tangente de menos uno menos pi cuartos. O sea, sería como una diferencia arriba y abajo, arco seno de menos un medio menos pi sextos. Ahí está. Operando arriba te da 3 pi cuartos y abajo sigue siendo pi sextos. Y el menos puede afectar a todos, ¿sí o no? Ese menos estaría afectando a todo. Simplificas el P va a ser igual a los pipí se van, 3 por 6, 18, entre 4 te da mitad, mitad, menos 9 medios. La D, ¿no? La D, menos 9 medios. ¿Todo bien ahí en el problema número uno, entonces, jóvenes? ¿Todo bien en el problema uno? Recuerda, funciones inversas son ángulos. Ángulos, ángulos, ¿ya? Son ángulos. Entonces, siempre que trabajemos con funciones inversas, ángulos. Todo bien, ¿no? Muy bien, Guillermo, muy bien, Ivonne. Muy bien, Michal, muy bien. Todo bien, ya. Vamos con el problema número 2, ¿ya? Problema 2. Por acá. Ahí está. Me piden calcular eso. Me piden calcular eso, ¿ya? Arco tangente a raíz de 2 sobre 2 más arco tangente a raíz de 2 sobre 2 sobre arco coseno a raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Entonces, comenzamos con el de abajo, ¿ya? Voy a comenzar con el de abajo. Con el de abajo, ¿ya? Entonces, arco coseno de raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Ahora digo, ¿qué angulito hace que el coseno sea raíz de 2 sobre 2? ¿Qué angulito hace que el coseno sea raíz de 2 sobre 2? 45. Muy bien, muy bien, muy bien. 45. Le pongo en radianes, ¿no? En radianes, en radianes. Pi cuarto. Ya. Hasta ahí ese es fácil. Pero eso es lo de abajo, ¿ya? Lo de abajo, lo de abajo, lo de abajo. Ahora, pasemos acá.
arco tangente de raíz de 2 sobre 2. Ya. ¿Qué angulito hace que la tangente sea raíz de 2 sobre 2? ¿Qué angulito hace que la tangente sea raíz de 2 sobre 2? Recuerda que el arco tangente es el ángulo, es un ángulo cuya tangente vale raíz de 2 sobre 2. El arco cuya tangente raíz de 2 sobre 2 sería pi cuartos. Ah, muy bien, Guillermo, muy bien. No es pi cuartos, ¿sí o no? No, no es pi cuartos. De hecho que no es pi cuartos. Pi cuartos, si fuera 45, no sería arco tangente raíz de 2 sobre 2, sino arco tangente de 1. O sea, ¿qué ángulo hace que la tangente sea 1? 45, ¿no? 45. Entonces, ¿conocemos un ángulo que hace que la tangente sea raíz de 2 sobre 2? No, ¿sí o no? O sea, hay un ángulo, sí, hay un ángulo que sí hace que la tangente sea raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál es lo malo? Lo malo que no lo conocemos. O sea, no es un ángulo conocido. No es un ángulo conocido. Y si no es un ángulo conocido, no hay problema. Cámbialo por una variable. Por ejemplo, le podemos poner teta. ¿Ya? Lo cambias por una variable. Y al cambiarle por una variable, utilizas tu propiedad fundamental. ¿Cómo utilizo mi propiedad fundamental? Al raíz de 2 sobre 2 lo dejo. Y esto lo igualo ¿a qué? Este arco tangente lo mandas a la derecha y va a pasar a afectar a teta, quedándome tangente de teta. Me queda tangente de teta. Ya está. Así, así, así. ¿Ya? Eso lo hago porque no conozco el ángulo que hace que la tangente sea raíz de 2 sobre 2. Algo parecido sería con el arco cotangente de raíz de 2 sobre 2. ¿Qué angulito hace que la cotangente sea raíz de 2 sobre 2? ¿Qué angulito hace que la cotangente sea raíz de 2 sobre 2? Tampoco no es conocido, no hay un ángulo que yo conozca. Entonces le cambio de variable, o sea, le pongo un ángulo expresado por una variable. Y luego, raíz de 2 sobre 2 lo igualo por la propiedad fundamental, que esto lo puedo llevar a la derecha y va a estar juntito con la cotangente de beta. Ya está. Hasta ahí. ¿Todo bien? No sé qué ángulo hace que la tangente sea raíz de 2 sobre 2. No sé qué ángulo hace que la cotangente sea raíz de 2 sobre 2. Pero sí sé algo. Sí sé algo. ¿Qué sé? Que la tangente de teta es igual a la cotangente de beta. Son iguales. Eso sí sabemos, que son iguales. ¿Sí? Tangente de teta igual a cotangente de beta. ¿Y cuándo la tangente y la cotangente son iguales? Esto es una propiedad que nosotros vimos hace tiempo en lo que son razones trigonométricas de ángulos agudos. Propiedad. ¿Recuerdas? Cuando la tangente y la cotangente son iguales. ¿Cuándo la tangente y la cotangente son iguales? Cuando el ángulo θ y beta cumplían algo. Cuando θ y beta sumaban 90 grados, ¿no? 90 grados. 90 grados, no. Sumaban 90 grados. O sea, eran ángulos complementarios. ¿Sí o no? ¿Ya? Eso era otra propiedad cuando multiplicaban, se multiplicaban. Pero acá se están igualando. Entonces, 90. ¿Ya? Dos ángulos son complementarios cuando su tangente y su cotangente son iguales. Ahí está. Esa propiedad. Sí, sí.
Entonces, los dos ángulos suman 90 grados. O sea, teta más beta suma 90 grados. Entonces, ¿cuánto valdría M? M valdría. En el numerador está arco tangente de raíz de 2 sobre 2, que es teta, ¿no? Que es teta. Y arco cotangente de raíz de 2 sobre 2, que le puse beta. Y teta más beta es lo que está arriba. Y abajo es arco coseno de raíz de 2 sobre 2, que eso es pi cuartos. Reemplazas. No sé cuánto vale teta. No sé cuánto vale beta, pero sí sé que la suma es pi medios. Eso sí sé. Dividido entre pi sobre 4. Simplificas, los pipí se te van. Y divides 4 entre 2, ¿no? Extremos 4, producto de medios 2, 4 entre 2, 2. Respuesta entonces en el problema, 2. Dedito. ¿Todo bien ahí? Todo bien, todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, veamos esto. Este otro problema. Casi parecido, parecido, parecido. Dice, calcule el valor de esta expresión. Calcule el valor que toma toda esta expresión, ¿ya? Y lo voy a poner así. M, que sea igual a 2 veces el seno, que está afectando al arco tangente de 1/3, así, más el coseno, que está afectando al arco seno de 1 sobre la raíz de 10. Así, así. ¿Ya? Me piden calcular eso. Y veo que hay funciones inversas. Por ejemplo, acá veo que hay un arco tangente. Arco tangente 1/3. ¿Ya? Eh, ese arco tangente 1/3 se puede decir que no es conocido, ¿no? No es conocido. No, no es como el arco seno de un medio, ¿no? Que sí puede ser conocido. Entonces, si no es conocido, le podemos cambiar de variable. Le podemos poner teta. Igual él, ¿no? Esto tampoco no sería tan conocido. Entonces le puedo cambiar por otra variable. Por ejemplo, un beta. Entonces, m sería igual a ¿cuánto? 2 por el seno de teta, 2 por el seno de teta, más coseno de beta, más coseno de beta. Y ahí se ve mejor, ¿sí o no? Hallar seno, hallar coseno, es sencillo, ¿sí o no? Seno y coseno. Lo malo es que cómo hallo el seno, cómo hallo el coseno, de los cambios de variable que haces. De ahí lo sacas todo. Mira, el primer cambio de variable fue que teta que pusimos. Claro, Guillermo, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, reemplázalo y sale lo mismo. Como dije, ¿no? Son funciones inversas que me generan ángulos, ángulos que no son tan conocidos, ¿no? Si te das cuenta, es como lo has puesto muy bien, 37 medios. Entonces, tranquilo, pero si no lo conoces, igual, ponle una variable y te va a salir lo mismo. Prueba con 37 medios, a ver, sale, va a salir lo mismo que lo vamos a hacer de esta forma, mira. Teta entonces es el arco tangente de 1/3, capaz todavía
¿A alguno le queda duda de qué angulito es? Entonces, para eso sirve esto. El primer cambio de variable es que teta es igual al arco tangente un tercio. Por la propiedad fundamental, esto lo puedes llevar al otro lado y nos quedaría tangente de teta, ¿no? Tangente afectando a teta, y esa tangente afectando a teta sería un tercio. Un tercio. ¿Ya está? De ahí todavía no sabes cuánto es el ángulo teta, no hay problema, no hay problema. Tú quieres, no quieres tangente, tú quieres seno, entonces llévalo teta a un triángulo rectángulo, ¿sí? Lleva teta a un triángulo rectángulo. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pitagorón, puedes hallar la hipotenusa. Si todavía no te acuerdas el ángulo teta, no hay problema, porque no me están pidiendo exclusivamente teta, me están pidiendo seno de teta. Y el seno de teta lo puedo hallar de este triángulo, ¿verdad? Ahora, algo similar con el otro, algo similar con el otro. Beta, beta, con el segundo cambio de variable que hicimos, es el arco seno de 1/raíz de 10. 1/raíz de 10. Así. Este arco seno lo puedes llevar al otro lado y lo pones como un seno de beta. Seno de beta. Y seno de beta es 1/raíz de 10. Y eso lo puedes llevar a un triángulo. ¿Así? Lo llevas a un triangulito y pones tu angulito beta. Y seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Pitagorón 3 te sale como cateto. Ahora ahí pregunta, aunque no es necesario. ¿Teta y beta son iguales o no? ¿Teta y beta son iguales? Sí, ¿no? Claro. Muy bien, Michelle. Muy bien, Guillermo. Sí, son iguales. Porque los dos están en un triángulo que tienen los mismos lados. ¿Sí o no? Los dos están en triángulos que tienen los mismos lados. Entonces, teta era arco tangente un tercio, beta es arco seno de 1/raíz de 10. Claro, son diferentes funciones inversas, pero me representan el mismo ángulo. Eso es lo que podemos sacar ahí, podemos ver que se cumple eso. Aunque no es necesario para el desarrollo del problema, porque ya con los triángulos que tengo acá, no es necesario saber que teta y beta son iguales. De cada triángulo saca lo que quieres. Por ejemplo, para el seno de teta lo saca de este triángulo, que sería cateto opuesto 1 sobre hipotenusa, que vale raíz de 10, más coseno. Coseno es cateto adyacente 3 sobre hipotenusa, que vale raíz cuadrada de 10. Y eso me sale raíz de 10 como denominador común y 5 en el numerador. Yo quiero m, racionalizo, multiplico por raíz de 10 arriba y lo multiplico por raíz de 10 abajo. Te queda 5 raíz de 10, bueno, racionalizando, ¿no? Raíz de 10 por raíz de 10, 10. Quinta 1, quinta abajo 2, te queda raíz de 10 sobre 2. Raíz de 10 sobre 2. Respuesta a la C. ¿Está bien? Eso es lo que nos daría como respuesta en el problema número 3. Muy bien, Guillermo, muy bien. ¿Estamos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, continuemos, si no hay alguna duda por ahí. Ah, claro, no hemos usado radianes porque no hemos, en este caso, hallado exclusivamente el ángulo, o sea, no hay el ángulo teta,
¿no? No hay el ángulo teta. Solamente puse el ángulo teta en triángulo y de lo que tenía acá una función trigonométrica, pasé a otra función trigonométrica. Entonces no llegué a utilizar el ángulo en radianes, ¿no? Nada más. ¿Está bien? Ahora, veamos acá. Veamos acá. Problema número 4. Te piden calcular x. Te piden calcular x, y me dicen que 5 veces arco seno de x es 4 pi tercios más 2 veces arco coseno de x, ¿no? Vean este dato. 5 por el arco seno de x, 5 por el arco seno de x es igual a 4 pi tercios más 2 veces arco seno de x. Ya. Ahora, en el problema, mm, me están dando una función arco seno, me están dando una función arco, este es arco coseno, una función seno y una función arco coseno. Pero lo que me piden es lo que está dentro de ese arco seno y dentro de ese arco coseno, ¿sí? Eso es lo que me piden. Nosotros, fíjate acá, nosotros en el problema número 2, yo tenía, por ejemplo, acá la función arco tangente y tenía un valor. Acá tenía la función arco cotangente y tenía el mismo valor. Yo no sabía cuánto valía este ángulo ni cuánto valía este ángulo, pero sí sabía que la suma de los dos, que son ángulos, es 90. ¿Sí o no? Es 90. Sin saber cuánto vale este ángulo o este ángulo. Encontré que el valor es 90, pi medios. Eso sucede para cualquier valor que esté dentro del arco tangente y el arco cotangente, pero que sean iguales. O sea, esto es como una propiedad que se cumple. ¿Ya? Esa propiedad está en las diapositivas, ¿ya? Sabes que el tiempo a veces es cortito, entonces no hay tiempo de ver algunas cosas, pero ahí están en las diapositivas. ¿Qué propiedad es? Cuando yo tengo el arco tangente afectando a un valor n y le sumo el arco cotangente afectando al mismo valor n, eso me da pi medios. Y eso es lo que demostramos en este problema, que el arco tangente, que era teta, y el arco cotangente, que era beta, sumaban 90, cuando estos eran iguales. Entonces, esta es como una propiedad. Arco tangente de n más arco cotangente de n es pi medios. ¿Ya? Pero no solamente ellos cumplen con eso, también lo cumplen el arco seno más el arco coseno. Ellos también lo cumplen. O sea, ¿también cuánto suman? 90. O también el arco secante, o sea, el ángulo que está dentro de una secante, más el ángulo que está dentro de una cosecante. También cumplen que suman 90 pi medios. Entonces, es parte de una propiedad. Recuerda que las funciones inversas son ángulos, entonces yo podría decir que esto es porque los ángulos son complementarios. El ángulo que del seno con el ángulo de coseno son complementarios. El ángulo en la tangente con el ángulo en la cotangente son complementarios. El ángulo en la secante y el ángulo con la cosecante son complementarios. ¿Está bien? Entonces, haciendo uso de esta propiedad, puedo desarrollar este problema número 4. Digo, voy a usar esta propiedad. Por propiedad, por propiedad, donde yo tenga un arco seno de x y le sume un arco coseno de x, un arco coseno de x, esa suma ¿cuánto me dará? 90.
o pi medios, ¿no? O pi medios, 90 o pi medios. Ya. Entonces, acá. ¿Y cómo hago? A 5 veces arco seno de x, 5 veces arco seno de x lo puedo dejar. 5 veces arco seno de x lo dejo. A 4 pi tercios también lo dejo. Más 2 veces arco seno. El arco seno lo cambio. ¿A qué lo cambio el arco seno? Lo puedo cambiar a pi medios menos arco coseno de x. Arco seno, arco seno, arco seno. Porque estoy cambiando el arco coseno. Arco seno de x. ¿Ya? Es como un reemplazo que he hecho. Un reemplazo. ¿Ya? Entonces, donde veo arco coseno, que está acá, lo cambio por pi medios menos arco seno. Ahí está. Lo he cambiado. Como pi medios menos arco seno. Luego, 5 veces arco seno de x es igual a 4 pi tercios más 2 que multiplica pi medios, te quedaría pi menos 2 por el arco seno. 2 por el arco seno. Así. Este menos 2 arcoseno puede pasar al otro lado. O sea, acá hay 2 veces arcoseno negativo, pasa al otro lado como positivo. Y se suma con 5 veces arcoseno, quedándome 7 veces arcoseno de x. Y eso sería igual a 4 pi tercios más pi. Este pi lo divido entre 1 y multiplico en las pi. Te daría 7 pi sobre 3. ¿Ya? 7 pi sobre 3. ¿Qué pasa? Que el 7 se puede simplificar, ¿sí o no? Si 7 se simplifica, tengo el arco seno de x y va a ser igual a pi entre 3. Así. Luego, por la propiedad fundamental, me puedo quedar solamente con x, ¿sí? El x se queda y el arco seno pasa al otro lado, pasa como seno, seno de pi tercios. Seno de pi tercios es seno de 60, ¿verdad? Es como poner seno de 60 grados. Y seno de 60 grados tiene el valor de raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, el valor de x que nos piden sería raíz de 3 sobre 2, que en este caso sería la alternativa D. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien, todo bien? ¿Sí? Muy bien, Guillermo, muy bien. Chelo, muy bien, muy bien. Ya, mira, rapidito nomás acá, esto de ahí, no, esto de acá, mira, 7, 7, 7, 7, 7. En el problema 7, siempre que me pidan dominio y rango, vamos a utilizar esto que dice en general, ¿ya? Vamos a utilizar eso que nos dice en general. Sí. Cuando a ti te pidan el dominio de una función, tú te vas de frente a lo que está dentro del arco seno. Siempre que nos pidan dominio de una función, vámonos a lo que está dentro de la función inversa. En este caso es el arco seno. Todo lo que está dentro del arco seno va a tomar valores que van a ser mayores o iguales a menos 1. Eso lo sacamos de acá. ¿Sí? De acá. Va a tomar valores mayores o iguales a menos 1 y menores o iguales a 1. Luego pasa a dividir el 3. Te daría de menos un tercio a un tercio, de menos un tercio a un tercio. ¿Sí? De menos un tercio a un tercio. ¿Y qué son los valores que toma X? Los valores que toma X son los valores que hacen que la función esté definida. Y esos valores son el dominio de la función. El dominio de la función sería de menos un tercio
a un tercio. Eso me daría el dominio de la función. Un intervalo cerrado, ¿ya? Un intervalo cerrado. Y eso es lo que me piden por dominio. ¿Está bien? Entonces, siempre que me hablen de dominio, sí, así nomás. Así nomás. ¿Ya? Eso es lo bueno de, hay veces de trabajar con funciones inversas. Todo lo que está dentro del arco seno o el arco coseno siempre va a ir de -1 a 1. Y eso sería para calcular el dominio. Ahora, en el problema número 8, me piden rango. Y vamos a usar lo mismo de acá. Problema número 8 me piden rango. Ahora, ¿cómo se trabaja con el rango? Este 2x más 1 debe tomar valores que van de -1 a 1. ¿Ya? O sea, si yo quisiera el dominio, este 2x más 1 debería tomar valores de -1 a 1. ¿Ya? Y de ahí ya encuentro los valores que toma x y ahí encuentro el dominio. Pero para el rango lo que me interesa son los valores que toma el arco seno. Los valores que toma el arco seno. Y todo arco seno, que lo que está dentro toma valores de -1 a 1, todo el arco seno siempre va de -90 a 90. Entonces, todo lo que hace referencia al arco seno de 2x más 1 siempre va a tomar valores desde menos pi medios hasta pi medios. De menos pi medios a pi medios. ¿Así? Y luego formo la función. A todo le multiplico por 3. Te daría menos 3 pi medios. Acá sería 3 veces arco seno de 2x más 1. Y esto sería 3 pi medios. Luego le resto pi medios. A todo le resto pi medios. Pi medios. A restarle pi medios, acá me queda menos 3 pi medios, menos pi medios, te queda menos 2 pi. Esto sería 3 veces arco seno de 2x más 1 menos pi medios. Y esto menor o igual a 3 pi medios menos pi medios es pi. Es pi. Esto es la regla de correspondencia de nuestra función. Y los valores que toma esa regla de correspondencia son los valores que toma el rango de la función. El rango de nuestra función sería desde menos 2pi hasta pi. Rango de la función. Así. Entonces la respuesta sería de menos 2pi a pi. De menos 2pi a pi. ¿Está bien? Eso sería para el problema número 8. Rango, siempre que me pidan rango. ¿Todo bien entonces ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, dentro de las diapositivas, aparte, jóvenes, muy bien, Guillermo, muy bien. Dentro de las diapositivas tenemos algunos ejemplitos más de dominio rango, ¿sí? Ejemplito de dominio rango, ¿está bien? Y también algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, esta propiedad que hicimos, ¿no? Uso en un problema, en el problema 4, si no me equivoco. Y también algunos ejemplitos con respecto a eso, ¿ya? Entonces, el tema de funciones inversas es un tema que nos sirve para, como tema en sí, en el examen de admisión no nos dan, no nos dan. Pero nos sirve para el tema que sigue, que es el tema de ecuaciones trigonométricas. Para ese tema sí nos sirve esto bastante de funciones inversas, ¿ya? Entonces, espero que se hayan entendido los problemas. Con eso estaríamos terminando, jóvenes, la clase del día de hoy. Recuerden que ya estamos casi ya
terminando el ciclo, tienen que estar repasando bastante para su examen de admisión, ¿ya? Para llevar un ciclo de repaso, ostentar, ¿no? El examen de admisión de diciembre, ¿ya? Bueno, con eso nos estaríamos viendo, jóvenes, cuídense todos, nos vemos por ahí, Arenca, Luz María, Ivonne, Gerardo, Jan, Karen, Guillermo, nos vemos, Lisette, por ahí, Michelle, Taira, por ahí, María del Pilar, nos vemos con todos, jóvenes, nos vemos, cuídense todos, nos vemos, Héctor, hasta luego, nos vemos, Nicole, nos vemos, chau, 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 Gracias, profe, nos vemos. nos vemos, Arlis, nos vemos, nos vemos.